Buenos días. Eh, yo soy Juan Carlos Álvarez Pizarro, soy profesor de la Universidad Federal do Cariri. Fui invitado a participar del curso, ¿no? Del curso sobre potencial fitoquímico de plantas nativas do semiárido do Cariri, no Ceará, aquí en Brasil y en México. Eh, bueno, yo preparé una presentación, preparé un una, una aula con la finalidad de mostrar a ustedes cuáles son algunas de las plantas que tienen mucho potencial para ser utilizado como fuente de fitoterápicos. Y también esa aula que preparé, les voy a mostrar un poco algunas características del semiárido y algunas características de la región aquí de Cariri. Entonces yo voy a compartir ahora mi tela para que todos vean esa presentación. Espero que todo el mundo esté ya viendo ahí, ¿no? Disculpen el problema de mezcla de idiomas, ¿no? Bueno, entonces, primer encuentro, entonces, yo lo titulé Especies arbóreas del semiárido brasileño usadas con propósitos medicinales, la familia Anacardiaceae. Então, eu posso dizer que dividi esta clase em dos. En la primera parte, como ya les expliqué, iré a hablar un poco sobre las características del semiárido, de la región semiárida aquí en el Brasil, eh, dando algunos detalles de características climáticas, un poco hablaré de la vegetación, del bioma que es típico de aquí, el bioma Caatinga, y posteriormente daré algunos ejemplos eh, en los cuales existen ya bastantes avances en el estudio de moléculas con propiedades medicinales, ¿no? Entonces, para empezar, quiero mostrarles este mapa, ¿no? Es el mapa de la región semiárida del Brasil, ¿no? Entonces, Brasil, eh, como podemos ver aquí en esa parte inferior de la figura, Brasil es todo ese país grande, ¿no? Un país con dimensiones continentales. Y aquí en ese recuadro se está dando un destaque a la región del semiárido brasileiro, ¿no? Entonces, en esa ampliación aquí de la imagen, toda esa área en color marrón claro, ¿no? Representa la región semiárida del Brasil, que está localizada en el noreste del país, en el noreste. Entonces, es una región que más o menos tiene aproximadamente 850.000 kilómetros cuadrados y comprende los estados de Piauí, Ceará, Río Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahía y un norte de Minas Gerais. Aquí se puede verificar, ¿no? El norte de Minas Gerais todavía pega una parte de esa región semiárida, a pesar de que ya el norte de Minas Gerais ya se considera una otra región aquí del país, ¿no? Entonces, aproximadamente toda esa región semiárida comprende entre un 10 a 11% del territorio nacional, ¿no? Del territorio nacional. ¿Cuáles son las características climáticas de esa región del Brasil? Entonces, ella se caracteriza porque la precipitación pluviométrica es irregular, tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? Yo quiero decir que es más claro entender cómo es esa irregularidad en el tiempo, ¿no? ¿A qué se refiere?
Porque el régimen de lluvias a lo largo del año, disculpen, él se concentra principalmente en 3 o 4 meses, que son normalmente entre los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Normalmente las lluvias se concentran entre los meses de febrero hasta mayo, ¿no? El resto del año se caracteriza porque hay escasez de lluvias, ¿no? Y prácticamente el clima en esa época es completamente seco. Las temperaturas son elevadas. En promedio, una media anual de la temperatura en esta región es más o menos de 27, 28 grados. Más hay días en que la temperatura, ¿no?, puede llegar tranquilamente a los 36, 38 grados, ¿no? Entonces, esas temperaturas elevadas ejercen un efecto, ¿no?, fuerte, severo, sobre la evapotranspiración potencial. Entonces, eso trae muchas consecuencias, tiene un impacto grande la temperatura elevada, porque esa demanda evaporativa, eso tiene una demanda evaporativa muy alta, inclusive tiene un problema que viene como consecuencia, que es la salinización de los suelos, ¿no? La humedad relativa atmosférica es baja, ¿no? El ambiente es seco, bastante seco, ¿no? Y otra característica importante de la región es el carácter intermitente de la hidrografía, ¿no? Entonces, los ríos aquí, si es que aparecen los ríos, solamente los ves cuando existe un periodo de lluvia intenso, un periodo de lluvia intenso, cuando las lluvias son fuertes, ¿no? Después, una vez que las lluvias pasan, ¿no?, los ríos también desaparecen, pues es solamente ve, ¿no?, creo que se dice el cauce del río, ¿no? Entonces, esas son las principales características de esta región, ¿no? Esta región se caracteriza porque tiene un bioma que lo denominamos aquí en el Brasil de Caatinga, ¿no? El bioma Caatinga. Entonces, es un bioma muy interesante. Él es considerado único en el mundo, ¿no? El bioma Caatingas, podemos decir que es único en el mundo porque en comparación a otros biomas semejantes, ¿no?, Elia presenta una riqueza en flora y fauna. Entonces, es bastante rico en especies animales, en especies vegetales, ¿no? La palabra caatinga deriva de una lengua autóctona, que es el tupi-guaraní, que significa floresta blanca. Y ese término se utiliza por el aspecto que la vegetación presenta durante el periodo de seca, ¿no? Durante el periodo de seca, eh, las plantas más abundantes se las pierden sus hojas, disculpen. Estas caen y los caules, los troncos de los árboles, ellos tienen un aspecto blanquecino, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre, Caatinga, que significa floresta blanca. Se han catalogado más o menos 1.300 especies de animales, ¿no?, aquí en esta región. 1.300 especies de animales entre reptiles, aves, mamíferos, peces. Y de ese total, 327 son consideradas especies endémicas, ¿no? La flora también es rica, el área conformada por aproximadamente 1.000 especies y la característica principal de todas ellas, ¿no?, dada la influencia del ambiente, que todas ellas son xerófitas, plantas xerófitas, ¿no? Se considera que el tipo de vegetación es complejo porque
pueden ser distinguidos diferentes tipos de estratos, ¿no? Diferentes tipos de estratos vegetales. Existe un estrato arbóreo, un estrato arbustivo y un estrato herbáceo, ¿no? Entonces, la vegetación aquí en el bioma Caatinga es bastante compleja, ¿no? Esas imágenes que yo coloqué aquí son fotos de la Caatinga brasileira, ¿no? En esa primera, aquí, de un lado, se puede observar, ¿no? Como esa característica de la vegetación cuando hay ausencia de lluvias, ¿no? Pueden observar arbustos, algunos árboles ahí atrás, que durante ese periodo de sequía, ellas pierden sus folias, pierden eh, gran parte de esa la masa verde y tienen ese aspecto de estar, parece, muertas, mas en realidad ellas están, es un mecanismo de adaptación para conservar los pocos recursos hídricos con los que ellos cuentan, con los que estas plantas cuentan en el suelo, ¿no? Aquí tenemos una otra imagen, ¿no? Bastante parecida a esa anterior, ¿no? Donde se puede verificar la presencia también de esos arbustos secos, ¿no? De arbustos secos, y también podemos verificar la presencia de otras plantas que es bastante frecuente encontrarlos, que son las cactáceas, ¿no? En esa otra imagen aquí encima del lado derecho, podemos también verificar algunos representantes de esos estratos arbóreos y herbáceos, ¿no? Aquí tenemos dos plantas, dos árboles, ¿no? Que las especies arbóreas son bastante abundantes aquí. Aquí tenemos una otra especie arbórea, ven, a pesar de que la planta, a pesar de que el clima o que se está atravesando probablemente en ese momento por un periodo de sequía, se puede verificar que algunos árboles, ellas pueden, a diferencia de otras, ellas pueden conservar sus hojas, ¿no? Esas árboles normalmente se caracterizan porque tienen un sistema radicular extenso, ¿no? Y que pueden conseguir absorber agua del subsuelo, ¿no? Y aquí, ¿no? Se ve parte de esa vegetación herbácea que durante ese periodo de sequía prácticamente desaparece, ¿no? Desaparece. Entonces, ese es el bioma Caatinga, esas son las características, ¿no? Esas son, el es constituido por ese tipo de vegetación formada por plantas xerófitas, como mencioné, y que durante un periodo de sequía, ¿no? Tienen ese aspecto, ¿no? Aquí yo hice decimos aquí en el Brasil, un levantamiento, un, una relación de algunos ejemplos de especies vegetales que son encontradas en ese bioma Caatinga, ¿no? Yo conseguí todas esos ejemplos de plantas de un trabajo que fue publicado en un congreso y yo encontré interesante porque después vine a percibir, a notar de que todas esas especies que están mencionadas ahí con sus nombres, con nombres con los que son conocidos aquí en el Brasil y con los nombres científicos, yo después verifiqué de que todas ellas son especies que tienen propiedades curativas, que son utilizadas en la medicina popular, ¿no? Pero poblador del nordeste del Brasil, para curar varias enfermedades, tratar de varios males, ¿no? Tratarse de varios males. Y son bastante numerosas, ¿no? Tenemos tanto ejemplos de plantas herbáceas, ejemplos de plantas arbustivas, y como también de especies de árboles también, ¿no? Especies de árboles.
Y aquí me hubiera gustado mostrar esa foto posteriormente, más yo quiero mostrar esa foto, o decidí colocarla porque esa es una foto que contrasta mucho con la foto que yo mostré anteriormente, de esas 4 fotos de la caatinga brasilera, ¿no? Esa, esa también es el bioma caatinga. ¿Saben qué diferencia con las fotos que presenté antes, que mostré antes para usted, ¿no? La lluvia, durante el periodo de lluvia, durante esos 4 meses de lluvia, ese es el aspecto que presenta la caatinga brasilera, completamente verde, ¿no? La lluvia trae nuevamente una retomada del crecimiento, una retomada del metabolismo de la planta y el aspecto es ese. La lluvia cambia completamente el paisaje de la región, ¿no? Yo ya en periodos de lluvia, yo ya escuché comentarios de las personas que viven aquí diciendo, ni parece que estamos en una región semiárida, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia de la lluvia, ¿no? Prácticamente el bioma caatinga, ¿no? Se torna nuevamente vivo, ¿no? Nuevamente vivo. Y esa es una imagen, ¿no? Una imagen que también encontré interesante, una imagen satelital, ¿no? Esa imagen pegué de la internet, ¿no? Que está mostrando la localización del bioma caatinga, ¿no? El bioma caatinga dentro del territorio brasilero. Como yo dije en un inicio, él está localizado, ¿no? La región semiárida está localizada en el noreste del país, ¿no? Y dentro de esa región semiárida, el bioma que lo caracteriza es el bioma caatinga, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ese contraste, ¿no? Ese contraste que existe con otras partes del país, ¿no? Observen, toda esa región aquí es la Amazonía brasileira, ¿no? Aquí debe estar el río Amazonas, ¿no? Entonces, la diferencia es contrastante. Yo acredito que también esa foto debe haber sido tomada en los meses en que la lluvia es escasa, ¿no? Más ese es el aspecto que tiene la región, el bioma, ¿no? Visto desde el espacio. Y la región de Cariri, ¿no? Es una región que está al sur del estado del Ceará. En el estado de Ceará está localizada la Universidad Federal de Cariri, ¿no? Esa región aquí se caracteriza, tiene una característica importante, que también se ve en otras partes de la región semiárida y que es en relación al relieve del terreno, ¿no? Entonces, el relieve del terreno en la región, en todo el semiárido, varía bastante, ¿no? Ten zonas en donde el relieve es plano, ten otras zonas como la del Cariri, del Cariri cearense, donde el relieve es irregular, ya presenta elevaciones, ¿no? Y esas elevaciones crían algunas regiones más altas, ¿no? Que van a influenciar bastante en el clima, ¿no? Lo que se puede observar aquí es una foto que yo tomé aquí desde la universidad, ¿no? Aquí se ve una región alta, una zona, vamos a decir, una zona montañosa, ¿ya? Que es conocida como la Chapada do Araripe, así es denominado. Una chapada es una meseta, ¿no? La meseta, pueden verificar aquí encima, es completamente plana, ¿no? Completamente plana. Y tiene ese declive, ¿no? Aquí que va a mudar mucho el paisaje de la región, ¿no? Entonces, cuando llueve, ¿no? Las lluvias que caen aquí en la meseta, ellas penetran en el suelo, más
debido a que existe ¿cómo puedo decir? Una roca impermeable en el subsuelo, impide que el agua se aprofunde. Y esa agua va a escorrer por por las laderas de esa zona montañosa. Y eso va a crear un ambiente adecuado para el surgimiento de plantas, para el crecimiento de plantas, ¿no? Que puede ser verificado casi durante todo el año. En toda esa región del Cariri, toda esa región a lo largo de esa chapada do Araripe, se caracteriza por tener una vegetación verde, ¿no? Una vegetación verde el año todo, algo que contrasta con otras zonas de un semiárido. Entonces, yo puedo decir que esa es una zona bendecida, ¿no? Es una zona bendecida. Las personas dicen, la región del Carirí es una zona abenzoada, dicen así, ¿no? Porque tenemos esa estructura geológica que realmente muda bastante el clima de la región. El clima es un poco más ameno, próximo de esa región. La vegetación es diferente también, ¿no? Y esa es la región del Cariri donde se encuentra la Universidad Federal de Cariri, ¿no? Entonces, yo quería ahora conversar con ustedes sobre la vegetación y enfocar, enfocar ese punto para hablar sobre las propiedades medicinales de muchas plantas aquí de la región semiárida del Brasil, ¿no? Yo ya mostré anteriormente algunos ejemplos de plantas, tanto herbáceas, arbustivas, como árboles también, que tienen esas propiedades. Más así, hablar de ellas, hablar de esas plantas con propiedades medicinales, prácticamente yo demoraría mucho. Probablemente más de 2 o 3 aulas sería solo para revisar los numerosos ejemplos que existen sobre eso. Entonces, yo me tomé la libertad de hablar de un grupo de plantas, ¿no? De unas especies arbóreas que tal vez he tenido alguna proximidad con ellas por causa de algunos trabajos que yo he realizado aquí en el Brasil, y me estoy refiriendo a una familia que se llama la familia Anacardiaceae, ¿no? Una familia que tiene bastantes miembros, representantes aquí en el semiárido brasileño, ¿no? En todo el Brasil se han catalogado 14 géneros y 57 especies de la familia Anacardiacea, ¿no? Y para la región semiárida, localizada en el noreste del país, se han identificado 26 especies, ¿no? Tengo una cosa interesante que yo estaba leyendo, que prácticamente en todas las regiones del Brasil, ¿no? Tienes aquí región norte, noreste, sudeste, ¿no? Centroeste. En todas esas regiones existe casi un número semejante de especies, ¿no? Semejante de especies. Aquí son 26 las especies, ¿no? De esas 26 especies, 2 son consideradas endémicas, ¿no? Significa decir que son nativas, que son la Spondias tuberosa, ¿no? Conocida aquí como umbuceiro, y Apterocarpus garneri, otra planta que también es endémica aquí de la región, ¿no? Nativa. 2 especies son consideradas plantas medicinales. Yo considero que los estudios
están mostrando de que son más de 2 especies, ¿no? Mas yo encontré esa información y, bueno, por algún motivo esos autores indican que solamente 2, ¿no? Y esas 2 especies son Anacardium occidentale, que es conocida aquí como cayueiro, ¿no? Cayueiro, y Myrocrodurun urundeuva, ¿no? Que es conocida aquí como ajoeira. Ajoeira, ese es un nombre con el nombre popular de la especie, ¿no? Entonces, esas dos son consideradas plantas medicinales, ¿no? Existe aquí un proyecto en el Brasil que se llama Proyecto Farmacias Vivas, ¿no? Que tenta rescatar ese conocimiento popular, esa sabiduría de la gente del pueblo, ¿no? En relación a lo que ellos conocen en relación a las propiedades medicinales de las plantas y utilizarlas para combatir enfermedades, malestares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo con ese proyecto, el proyecto Farmacias Vivas, ¿no? Entonces, ellos consideran que 2 especies están incluidas para el uso por sus propiedades medicinales, ¿no? Dentro de esos trabajos, que son Spondias mombis, que aquí se conoce como callaceira, ¿no? Esa callaceira, allí han sido encontrados algunos compuestos como los elagitaninos y la geranina, otro compuesto activo de la planta, ¿no? Y también incluye Anacardium occidental, el cayuero que falé anteriormente, ¿no? Porque existe en estas plantas una molécula que es la epicatequina, que es un potente antiinflamatorio. Entonces, son consideradas. Y lamentablemente también tenemos que decir que algunas especies también de esta familia también están ya consideradas, se considera que corren peligro de extinción debido a su sobreexplotación, ¿no? Debido a que no existe, tal vez existe un extractivismo intenso con esas especies y no hay formas o no se han promovido mecanismos que permitan su replantío, ¿no? Entonces, ya una especie de la caatinga corre peligro de extinción, ¿no? Como es Myracrodurun urundeuva, ¿no? Aroeira, ¿no? Está considerada en peligro de extinción. En otras regiones del Brasil también tengo otras especies, ¿no? De la familia que también están consideradas en una situación similar. Es el caso de Schinopsis brasiliensis, una especie de la familia Anacardiaceae que la encontrada en otro bioma también, que es el bioma de Cerrado, el Cerrado que he llamado aquí. Entonces yo escogí hacer una presentación desde las especies de esa familia para mostrar más o menos lo que se conoce, ¿no? Y lo que se ha descubierto en relación a la composición en componentes bioactivos, ¿no? Con propiedades medicinales. Yo quiero comenzar por aquella que es considerada que corre peligro de extinción, que es la arroeira do sertão, ¿ya? Así es denominado, ¿ya? La arroeira do sertão, el Myrocradurun urundeuva, que es la familia Anacardiaceae es formada solo por árboles, ¿no? Es una planta, un árbol de porte alto, ¿no? Aquí vemos en un lado izquierdo de la imagen o aspecto de la planta en una estación lluviosa, ¿no? Olhem las folias, olhem la copa del árbol completamente verde y vean cómo ella pierde sus hojas durante la época de sequía, ¿no? Es el aspecto de la planta
no período de sequía, ¿no? Esos son los frutos, ¿no? Esos son los frutos de la planta. Me parece que son frutos tipo drupa, ¿no? Mm, tipo drupa, sí. Y es aquí, es la inflorescencia, ¿no? Flores pequeñas son observadas en esa especie, ¿no? De esa planta se aprovechan bastantes partes de ella. Eh, es- las personas normalmente, por ejemplo, preparan infusiones con la corteza del árbol, con las hojas, ¿no? También con los frutos, ¿no? Y existen unos compuestos que ya han sido, digamos, bastante caracterizados, que son los flavonoides chalconas, ¿no? Que junto con los taninos, ¿no? Que pueden estar presentes en la corteza de los árboles, ¿no? Constituyen un complejo fitoterápico, ¿no? Entonces, las propiedades terapéuticas eh, de los extractos obtenidos a partir de la corteza de los árboles se deben eh, a esas chalconas que están siendo mostradas aquí y a taninos. Por eso se llama complejo fitoterápico. Entonces, esas chalconas, si yo no me engaño, fue la primera vez que fueron descubiertas ese tipo de chalconas, fueron denominadas de Urundeuvina A, B y C, ¿no? Y los estudios farmacológicos, los estudios con productos, con esos compuestos isolados, mostraron que las moléculas no tienen pronunciados efectos antiinflamatorios, analgésicos y antiulcerogénicos, ¿no? Combaten las úlceras, ¿no? Entonces, esas son las propiedades de esas urendeuvinas, ¿no? Isoladas da Aroeira do Sertão. Aquí tenemos también otros compuestos que fueron aislados de las hojas de los brotos de Aroeira do Sertão, ¿no? De los brotos, creo que así se llama en español también, brotos, ¿no? Entonces, esos compuestos flavonoides son la quercetina, ¿no? Y el aromadendrinol, que son considerados eh, importantes, ¿no? Porque son los más importantes porque ellos también han mostrado esas propiedades farmacológicas, ¿no? Lo interesante es porque eh, esos compuestos han sido aislados de plantas de folias, que son plantas jóvenes, ¿no? No son plantas adultas. Entonces, eso se considera una técnica importante para que podría evitar tal vez sobreexplotar los recursos, ¿no? Entonces se pueden trabajar con plantas, se pueden aislar estos compuestos de plantas pequeñas que son de brotos que pueden ser obtenidos con mayor facilidad, ¿no? Lo importante es que parece que tanto si se trabaja con plantas eh, con las cáscaras de plantas adultas, ¿no? Con la corteza del árbol de plantas adultas o con hojas de brotos de aroera, parece que la composición no varía. Sabemos que esa es una cosa importante porque aislar metabolitos secundarios es un problema porque son varios los factores que influencian, ¿no? Varios los factores que influencian. Y es aquí, es el cayueiro, ¿no? Cayueiro como he denominado aquí, Anacardium occidentale, es una planta que aquí tiene un valor económico, socioeconómico alto, ¿no? Porque
de esa planta se extrae ese fruto aquí, que es la castaña de cayú, una amêndoa muy deliciosa y que prácticamente se exportan grandes volúmenes, ¿no? Entonces, esa es la planta, ¿no? Esa es una planta mejorada, ¿no? Genéticamente mejorada, es una planta adulta de cayuero, ya con alta producción de frutos y el pseudofruto, ¿no? Más las plantas nativas, las plantas nativas, ellas son más altas todavía, ¿no? Crecen más, ¿no? Esa es una planta mejorada de pequeño porte que son denominados de cayuero anão, enanos, cayueros enanos, facilita la colecta de frutos y todo eso, ¿no? Entonces, la fruta, el fruto es ese aquí, y esa es la parte del pedúnculo floral que se ha entumecido, ¿no? Y esa parte aquí del pedúnculo floral es una parte importante porque a partir de ella se hacen un jugo que es el jugo de cayú, que también es una delicia, ¿no? El jugo muy gustoso, aromático. Y lo más importante también es que esa planta, ¿no? Tiene un uso popular, no apenas por los frutos, sino también por sus propiedades medicinales, ¿no? Tanto de diferentes partes de la planta, ¿no? De diferentes partes de la planta. Como por ejemplo, diferentes partes de la planta, como por ejemplo, de la cáscara de la castaña, ¿no? Entonces, de esa cáscara de castaña, han sido aislados diferentes compuestos fenólicos, ¿no? Otro tipo de metabolito secundario, diferentes compuestos fenólicos que, eh, que tienen propiedades diversas, ¿no? Propiedades antiinflamatorias, eh, propiedades eh, antibacterianas, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de esos compuestos fenólicos: o ácido anacárdico, o cardanol, cardol y el 2-metilcardol. Todos ellos son compuestos que se caracterizan, esa es la estructura, mas también se caracterizan por presentar una cadena de carbonos lateral, una cadena de 15 carbonos, y que puede ser, son ácidos grasos, ¿no? Sí, no sé cómo, no me acuerdo la palabra en español, son ácidos grasos que, que pueden variar en el número de insaturación, el número de ligaciones, enlaces simples y dobles ligaciones, ¿no? Pueden ser saturados, mono, di o trinsaturados, ¿no? Entonces, esas es otras moléculas que han sido encontradas en esas especies, ¿no? Y que tienen pues importantes propiedades terapéuticas también, ¿no? Aquí tenemos un bucero, la Spondias tuberosa, ¿no? Otra planta importante, como yo había mencionado al inicio, es una planta que es una planta nativa aquí de la región. Miren el aspecto de ella, de la planta entera, en campo, sus flores y los frutos verdes, ¿no? Entonces, en esta planta fueron estudiados compuestos metabólicos, ¿no? Fueron estudiados compuestos a partir de extractos etanólicos de las hojas, ¿no? Y se descubrieron la presencia de varios compuestos metabólicos que reducen respuestas inflamatorias y edematogénicas, ¿no?
que fueron verificadas en organismos como ratas, organismos donde fueron testados, ¿no? Entonces, se citan de entre estos compuestos con esas propiedades, o ácido clorogénico, o ácido cafeico también fue encontrado, la ruchina y la isoquercitina, ¿no? Yo, por ejemplo, yo sé que muchas de esos compuestos, ellos también tienen propiedades antioxidativas, ¿no? Aquí fueron verificado o papel que eles têm nas respuestas inflamatorias, ¿no? Tem grupos de pesquisa que han encontrado que esos compuestos también tienen la propiedad de funcionar como sustancias quelantes, ¿no? Que pueden formar complejos con metales pesados, ¿no? Mas aquí, esos compuestos fenólicos que mencioné fueron verificadas sus propiedades inflamatorias, ¿no? En ratas. Esta es otra planta que outra espécie das anacardiáceas, que é a aroeira vermelha. A aroeira vermelha. ¿No? Esse é o aspecto da planta, podemos ver os frutos, ¿no? O nome vem pela cor dos frutos. É uma planta também bastante importante. E eu encontrei este trabalho aqui, achei muito interessante este trabalho, porque os autores, ellos estudiaron extractos preparados a partir de los frutos da aroeira vermelha, de Esquinus terebintifolius, ¿no? Entonces, ellos encontraron una grande diversidad de compuestos fenólicos, ¿no? Ellos consiguieron reconocer hasta 33 compuestos fenólicos, de los cuales la masacinoflavona es el más importante, es el más abundante dentro de ese estrato, ¿no? Entonces, los autores inclusive indican de que es el primer reporte, ¿no? Para un compuesto de ese tipo. Ellos verificaron también las respuestas y encontraron bastantes respuestas antiinflamatorias, antioxidantes, atribuidas ao extracto. No apenas ese compuesto, sino a todo ese conjunto, ao extracto. Y aquí, para terminar, yo quería mencionar un otro grupo importante, ¿no? Dentro de la familia Anacardiaceae, como son el género Spondias, ¿no? Que es una planta que también, acredito, en Centroamérica se consume bastante, en mi país también se come bastante, ¿no? Tenemos la cirigüela, aquí le llamamos cerigüela, ¿no? Que es la Spondias purpurea, el umbucayá, que es otra especie aquí, esa que está aquí en el centro, ¿no? Aquí sus frutos del umbucayá, ¿no? Otra especie de espondias, y la callarana, ¿no? Que ahí estoy viendo que no apareció el nombre. Callarana, es espondias, me parece que espondias mombi, esquecí de colocar el nombre, ¿no? Aquí está se observan el árbol, ¿no? El árbol, y se ve los frutos, ¿no? Bastante grandes, ¿no? Dicen que es una fruta muy agradable también, ¿no? Muy agradable. Entonces, ese género Spondias de la familia Anacardiaceae también ha sido estudiado. Podemos encontrar muchos trabajos sobre él en la internet, en la literatura. Yo seleccioné este aquí, ¿no? Que hizo un estudio a partir de extractos de hojas de esas 3 especies, ¿no? Un estudio en la composición de aceites esenciales, ¿no? Sabemos que los aceites esenciales son también un tipo de metabolitos secundarios. Principalmente son del tipo de los terpenos, del grupo de los terpenos, ¿no?
Entonces, se encontraron en Spondias purpurea, ¿no? La ciruela y el umbucayá, el beta-cariofileno, ¿no? Beta-cariofileno que se sabe, ¿no? Eles têm propiedades antimicrobianas, ¿no? El alfa-humuleno fue encontrado también en la ciruela, ¿no? Que es un sesquioterpeno que tiene propiedades anticancerígenas, ¿no? En espondias se encontraron nos seus extractos de folias, de hojas, se encontraron muchos tipos de ácidos grasos de cadena longa y que la literatura inclusive relata son compuestos alelopáticos, ¿no? Algunos hidrocarburos, ¿no? Parece extraño, mas se encontraron hidrocarburos como el heptacosano, fueron encontrados en Spondias purpurea y Spondias mombi, y se sabe de que muchas de estas sustancias hay como oh, feromonios, feromonios de abejas, ¿no? O papel ecológico de esos heptacosanos puede ser inferido porque como para atraer insectos tal vez, no sé, no encontré una explicación en el trabajo para el hallazgo de este tipo de aceites. Entonces, podemos ver que existe dentro de esa eh, amplia, gran vegetación de la región del semiárido brasilero, existen muchos ejemplos. Aquí solamente están algunos de los que encontré, y todos ellos de la familia Anacardiaceae, Anacardiacea, disculpen, de plantas que tienen propiedades medicinales, ¿no? Entonces, todas esas plantas son utilizadas popularmente, ¿no? Y a partir de ese conocimiento popular, de que eso ha llevado a que las investigaciones se preocupen por descubrir qué compuestos son esos, ¿no? Más, hay más ejemplos, tanto en arbustos, en plantas herbáceas, como en otras especies arbóreas, ¿no? De la familia leguminosas, de las leguminosas, que aquí también son bastante numerosas, ¿no? Entonces, no en tanto, yo gustaría terminar esta pequeña aula con algunas consideraciones finales, ¿no? Entonces, son ideas que he ido recogiendo de los trabajos que estaba leyendo. Entonces, mis consideraciones finales son las siguientes. Los recursos forestales del semiárido brasileño, presentados parcialmente en este texto, nos ofrecen una importante fuente de principios bioactivos con aplicaciones en los campos de la medicina y también en la industria farmacéutica, ¿no? Sin embargo, los beneficios en esas actividades necesitan de mayores investigaciones que estén direccionadas no apenas para saber los efectos de estas moléculas vegetales en sistemas in vitro o modelos de laboratorio. Es importante también demostrar esas actividades en pacientes humanos a través de formulaciones seguras y específicas para la enfermedad a ser tratada, ¿no? Entonces, eh, esa es una opinión que encontré, que comparto, ¿no? Se estudia, ¿verdad?, mucho los extractos, más el extracto como un todo tiene una propiedad, más interesante sería atribuir esa propiedad a un compuesto que está presente en esos extractos brutos, ¿no? Otro punto importante son las investigaciones sobre los aspectos botánicos, fitoquímicos y biología reproductiva para la protección de estos valiosos recursos naturales, ¿no? Eh, ¿Por qué esto? Expliqué ahora, tenemos aquí en el Brasil, según los datos oficiales del Ministerio del Medio Ambiente, tenemos datos oficiales de que por lo menos dos especies
de la familia anacardiaceae están en peligro de extinción. Entonces, deben ser creadas políticas que tengan por objetivo la formación de unidades de conservación con la finalidad de proteger esos recursos naturales. Entonces, acredito que todo eso pueda contribuir, ¿no? Todos esos factores van a contribuir a la convivencia armoniosa que debe existir, ¿no? Con uno de los biomas de asombrosa belleza natural, mas al mismo tiempo menos conocido en el mundo, ¿no? La caatinga brasileira, yo estaba leyendo que es uno de los biomas más explotados en el Brasil, mas al mismo tiempo es el menos conocido. Podemos perder esos recursos sin saber qué beneficios podemos traer de ellos, ¿no? Entonces, esa es la, más que una aula, es una presentación para ustedes de lo que el semiárido brasileiro y la región del Cariri les ofrece. Muchísimas gracias.